Uno de los grandes problemas de la humanidad es el escalado de bases de datos relacionales. Y es que cuando nuestras bases de datos crecen, los problemas lo hacen también, tanto en rendimiento como en espacio. Si encima necesitamos acceso global, ya estamos hablando de una auténtica fiesta. Si tuviéramos una varita mágica, seguramente desearíamos tener Cloud Spanner y dinero de sobra para no preocuparnos por su coste. Y es que Cloud Spanner es todo lo que una base de datos relacional siempre ha soñado ser, aunque solo tendría sentido en determinados escenarios por culpa de su precio. Para ver todo esto contamos con Andrés Navidad, habitual del programa y siempre interesante de escuchar. Hola Navi. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola Óscar. Hola, buenas a todos. Esto es Cómo conocer nuestro cloud, dentro intro y al turrón. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, chicos, pues vamos a darle al tema de hoy. Los que nos escuchan habitualmente, pues habrán escuchado el episodio anterior, ¿no? En el que hablamos de Bigtable, ¿vale? Que es el Ferrari de Google en cuanto a las bases de datos, digamos, no estructuradas, ¿no? De alto rendimiento, con lo que decía Tomás, ¿no? Distribución global, escalada horizontal y todo eso que soñamos que sea fácil, ¿no? Y hoy vamos a hablar del equivalente, vamos a hablar de Spanner, que es pues el equivalente en el mundo en cuanto a los datos relacionales, ¿vale? También con toda su historia de distribución global, escala horizontal, que ahora nos cuenta Navi un poquito más, ¿vale? Pero eso, más dedicado pues a esas aplicaciones más de misión crítica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, si os parece, vamos a empezar, Navi. Pregunta básica, ¿qué es Cloud Spanner? Bueno, pues Cloud Spanner es el servicio de base de datos que tiene Google para dar una visión relacional o un almacenamiento o una base de datos relacional, pero con ciertas características que no son tan habituales, ¿no? En los sistemas de base de datos relacionales, ¿no? Que tenemos en mente, ¿no? Puede ser un Postgre, un MySQL, ¿no? Spanner es una base de datos que te permite al final esas características que había ido comentando antes y que tiene las NoSQL, ¿no? Como la escalabilidad horizontal, que sea distribuida, alta disponibilidad, ¿vale? Te da esas características, pero además te da las otras características que sí que te dan las bases de datos relacionales, pero no te pueden dar las NoSQL, ¿no? Para quien está en este mundillo y lo pueda entender un poco mejor, normalmente siempre, si nos fijamos en el teorema de CAP, ¿no? En el que hablan de los 3 puntos importantes, ¿no? En las bases de datos, que hablan de consistencia, de availability, ¿no? Y de tolerancia al fallo, ¿no? Siempre nos han dicho que tienes que elegir 2 de esas 3 características, ¿no? Pues la verdad es que Spanner es casi la que cumple las 3 de manera perfecta, ¿no? Hay bastantes papers que la verdad es que son bastante un poco duros, pero es como la que puede llegar a cumplir o tener las 3 características del teorema de CAP que no es fácil de encontrar, ¿no? Entonces es ese servicio que la verdad es que funciona increíblemente bien, que tiene ciertas características que no estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Spanner como tal es un servicio de base de datos relacional, podríamos llamarlo, pero tienes acoplado el cómputo del almacenamiento, es decir, es independiente una parte de la otra. Entonces eso permite al final tener ciertas capacidades a la hora de escalabilidad, de disponibilidad que no tiene otras bases de datos, ¿no? Así muy por encima. Algo que le gusta hacer mucho a Google, desacoplar el cómputo de almacenamiento, ¿no? Sí, Tenemos lo ha hecho ya otras... para bastantes productos. Realmente BigQuery funciona así. AlloyDB también, que es otra de las nuevas bases de datos. Bueno, lleva ya un tiempo, ¿no? Pero le gusta bastante y tiene cierto sentido cuando la red no es un problema. Es decir, esto siempre ha sido así cuando ya salió con el tema de Big Data, ¿no? El desacoplar todo el almacenamiento y el procesamiento, ¿no? Y, y realmente tenías un hándicap ahí cuando tenías un canuto de red
bastante pequeño, ¿no? Y la volumetría de datos era grande. Cuando ya la red no es un problema, no nos preocupa. Por hablar un poco de Spanner en ese sentido, pues tiene al final, para que la gente lo conozca un poco así por encima, soporta, para quien lo quiera utilizar, pues es ANSI compliant, es decir, SQL compliant, es decir, tienes 2 dialectos, por así decirlo. Puedes trabajar con Google SQL, que sí que es verdad que es ANSI compliant, pero con extensiones. Esas extensiones sí que es verdad que no lo son, pero podríamos utilizarlo. Y luego tiene un adaptador perfecto para Postgre también, compatible con Postgre. Así que la compatibilidad no es ningún tipo de problema para Spanner. No hay que hacer muchos cambios, ¿no? O sea, hay que hacer cambios, luego lo veremos, ¿no? El principal serían los IDEs. Sí. Pero sí no tienes que aprender un lenguaje nuevo, ¿no? No. O un conjunto nuevo de instrucciones para poder usarla. Ahora lo veremos más adelante. Yo supongo, ¿no? Cuando hablemos de algunas mejoras que han ido saliendo o qué funcionalidades nuevas han ido saliendo. Pero bueno, en principio la curva a nivel de uso de Spanner, a nivel de uso, no es nada complicado porque es lo que ya siempre ha estado trabajando. El 95% del trabajo que hagas en un Postgre puedes hacerlo en un Spanner sin problema. En mi cabeza, si hay que definir en una frase, ¿no? Cloud Spanner sería como una base de datos para cuando no quieres tener problemas de rendimiento y escalado, y sobre todo global, ¿no? Sería un poco lo que tengo yo ahí de regla del dedo para ver cuándo puede aplicar. Sí, es eso. Si yo tuviese una compañía que fuese a nivel mundial con mucha cantidad de información donde tengo que ser capaz de soportar transacciones y demás, y ya te digo, el dinero no fuese un problema, no lo dudaría ni un momento. Pero claro, normalmente el dinero es una de las variables técnicas que hay que tener en cuenta. A lo mejor al teorema CAP que contabas antes hay que añadirle una de precio por ahí, ¿no? Sí, deberíamos. Muy bien. Hablemos un poco de los sabores, ¿no? Que tiene Cloud Spanner, ¿no? Porque viene en diferentes versiones, ¿verdad? Sí, vienen diferentes versiones y es algo que a mí esto es algo personal, ¿eh? A mí estas cosas no me gustan mucho, el que un mismo servicio te lo dé en diferentes sabores, no sabores porque realmente es el mismo producto, pero con diferentes funcionalidades en función de si estás en una versión, por ejemplo, en este caso de Spanner tienes la versión estándar, la versión Enterprise y la versión Enterprise Plus. ¿Qué varía de una a otra? Pues bueno, por ejemplo, el SLA que puede llegar a tener, el cómo te permite configurar la replicación y la ubicación de los nodos de Spanner. Por defecto, cuando llamamos ahora si lo comentamos en adelante, cuando digamos instancia, una instancia que parece que estamos acostumbrados, que es como un único servidor, ¿no? Una instancia de Spanner puede tener un nodo, 5 nodos, 200 nodos, 1000 nodos, podría tener casi infinitos nodos. La clave está en dónde puedes ubicar estos nodos. Pues la configuración estándar tiene un SLA de 99,99 y es una configuración regional. Es decir, yo podría tener en Madrid Spanner y tenerlo en diferentes zonas, los nodos, pero no podría tener una replicación, por ejemplo, en Bélgica. Para eso me debería de ir a una versión Enterprise o... Bueno, en este caso la Enterprise Plus, ¿vale? Si quiero una configuración dual regio o multiregio. Claro, que esto sería el caso en el que se cayera toda una región. Que es bastante complicado, pero podría llegar a pasar. Esto es un poco tricky, ¿no? Porque decíamos justo que una de las ventajas de Cloud Spanner es la distribución global. Y resulta que aquí venden una versión en la que no hay distribución global. No. Es un poco tricky, ¿verdad? Sí, es un poco... Yo creo que sí, que uno de los principales problemas de Spanner es el precio. Entonces lo que están intentando... Yo me pongo del lado de Google, que alguien tiene que defender al débil. Yo creo que lo que eso, están buscando técnicas para hacer un pricing mejor y que pueda usar el producto más gente. Claro, ahí el problema es que ya posicionas otros productos, a lo mejor, en esa versión estándar,
a lo mejor podrías posicionar, es decir, si como un principal o uno de los grandes puntos a tu favor de Spanner es la distribución global a nivel mundial, por ejemplo, si me das ese producto como mucho más acotado, probablemente a lo mejor ya tengas otros servicios que hagan parecido. Me viene a la cabeza, por ejemplo, AlloyDB, ¿no? Entonces, Justo no te sé iba a si- lanzar yo esa pregunta, porque para mí ahora mismo el elefante en la habitación es AlloyDB, ¿no? Que es, vale, pues si vas a coger un pricing estándar que no es con distribución global, ¿por qué elegir Cloud Spanner y no elegir AlloyDB, por ejemplo? Sí, es un poco el enemigo en casa, ¿no? Sí, Sería. Porque han intentado, yo creo que son conscientes desde hace mucho de este problema que digo del pricing y lo han atacado desde dos maneras distintas. La comercial, que es con el pricing y reducción de capacidades, y la técnica, que es con un nuevo servicio que coge muchas cosas de Cloud Spanner, AlloyDB. sí. Claro, aquí yo creo que es a lo mejor, y esto es hablar un poco por hablar, porque creo que es un tema de posicionamiento de Spanner. Es decir, en ciertos momentos quizás ha interesado a Google plantear Spanner como alternativa a algunos data warehouse clásicos. Me viene a la cabeza Exadata o Teradata, alguno de ese tipo. Y a lo mejor muchas configuraciones que se podrían llegar a encontrar en esos clientes no eran configuraciones globales, sino que estaban en ciertas regiones de un CPD, su Exadata. Entonces, oye, en vez de Spanner como tal por defecto, dátelo multiregión y que me tengas que pagar mucho, a lo mejor te lo dejamos solo en una región, que es lo que tú necesitas, y te podemos hacer una reducción del coste. No sé, me viene a la cabeza, pero vamos, es fantasear. También luego creo que vamos a hablar de nuevas características, pero temas como poder usarla como base de datos de footer search sin tener que ir a un Solar Sí, o algo así, poderla usar de bases de datos vectorial, meter grafos, pues te puede tener que ya que pagas mucho, puedes tener todo. Por no hablar, bueno, lo que se comenta de AlloyDB, ¿no? Que una de sus ventajas es que puedes, al no estar, al no afectar, al poder aumentar los nodos de escala de procesamiento, puedes meterle ahí analítica también, en teoría, ¿no? sí, a ver, hay una cosa que has comentado que, para quien no escuche, hay unas ciertas funcionalidades que de momento están en preview, que bueno, ya sabemos Google esto cómo lo hace, ¿no? Lo tiene bastante tiempo en preview, pero han metido nuevas capacidades en Spanner. Lo teníamos asociado como una base de datos como relacional, global, con lenguaje SQL, pero han metido funcionalidades de clave valor, de búsqueda de grafos, de búsqueda vectorial o de full text. Entonces, ha ido metiendo mucha funcionalidad nueva y claro, esa funcionalidad también te lo van dando en función de la versión que cojas, te doy esa funcionalidad o no. Que yo personalmente, siendo honesto, no la he probado. Alguna funcionalidad sobre la de grafos y la de full text. No sé cómo funcionará, la verdad. Pero lo mismo, funcionalidad en función de la versión que cojas. Pues oye, yo soy partidario de, bueno, tienes esta funcionalidad, si la quieres, la pagas, siempre y cuando la uses, pero que pueda usarla si quisiese en una versión estándar, ¿no? No sé. Sí, yo sobre todo en lo de comprometer, al final los tiers es como que es un conjunto de funcionalidades, entonces, pues eso, que al final es verdad que estás pagando por un tier, por a lo mejor una de las funcionalidades que ofrece ese tier, Sí. te sabe como mal. Yo preferiría lo que tú dices, oye, pues si quiero esta funcionalidad, me la cobras, pero cóbrame la funcionalidad extra, no me cobres un conjunto de funcionalidades Claro. adicionales. Claro. Aún así, bueno, tiene otra ventaja, que es que si no necesita, o sea, que es fácil moverse entre tier, ¿no? Siempre no es lo mismo que cambiar de un producto a otro. Entonces tú puedes estar pagando poco y cuando tu startup lo pete, sabes que el volverte global es más sencillo que con otro producto. Ujú. Sí. Oye, hablando de los tiers, hablamos de las capacidades funcionales, pero ¿cómo se cobra? ¿Cómo se factura Cloud Spanner? Ajá, súper tacañones, ¿eh? ¿De Buf. dónde se gasta la pasta? Yo quiero saber, show me the money, dime cuánto cuesta Cloud Spanner. A ver, pues depende un poco, evidentemente, del almacenamiento que vayas a tener y demás. Y todo esto que vamos a hablar es, por ejemplo, sin tener en cuenta los descuentos por commitment que puedas llegar a tener, ¿vale? De a 1 año a 3 años, ¿vale? Pero tiene
como 4 o 5 puntos principales, ¿no? El primero es la capacidad de procesamiento que va a tener tu instancia. Cuando hablamos de instancia, hablamos de todos los nodos en general, ¿no? Por un lado, la capacidad de procesamiento. Por otro lado, el almacenamiento que tiene tu spanner, ¿no? En este caso. Por otro lado, las copias de seguridad que vayas a tener, que muchas veces puedes decir, hostia, copia de seguridad si lo tienes súper replicado y demás. Bueno, al final es una funcionalidad que siempre se quiere tener. No te la quita nadie, claro. Que puedes usarla o puedes no usarla, pero bueno, si la haces y si la utilizas, también se te cobra. Importante, la cantidad de datos replicados. Este es el típico gasto que no tienes en cuenta y cuando te quieres dar cuenta te da un susto. Hay que tener en cuenta que es verdad que es el tráfico de datos replicados entre regiones. Es decir, si tienes, por ejemplo, una instancia de Spanner estándar que es regional, no se te va a cobrar. Pero si tenemos una versión Enterprise o Enterprise Plus, sí se te va a cobrar, ¿vale? Y luego, por otro lado, la cantidad de ancho de banda, que este es otro gasto que no se le echa normalmente cuentas y pasa lo mismo. Es decir, el tráfico de red entre diferentes regiones se cobra el de salida. El de entrada no, pero el de salida sí. Entonces, por ejemplo, estos dos últimos gastos que tienen que ver con el movimiento de datos entre regiones, si tú tienes la versión estándar no te lo van a facturar, pero en la Enterprise y la Enterprise Plus sí. Entonces, eso es, pero principalmente procesamiento, almacenamiento, copia de seguridad y luego ya en las versiones que tengan multiregión, pues el tráfico que tenga entre regiones. Y yo hice unas cuentas más o menos, y más o menos teniendo unas características similares dentro de lo que se pueda. Entre tener un Cloud Spanner, un Cloud SQL y un AlloyDB, ¿vale? Teniendo en cuenta que el AlloyDB o el Cloud SQL utilizando un Postgres, ¿vale? Y más o menos, anda del orden de como un 30% más que algo similar en Postgres. Suponiendo, es decir, no se puede comparar porque no ofrecen lo mismo, pero si quisiese 4 teras de almacenamiento, por ejemplo, que es lo que estaba con lo que hice las cuentas, 4 teras de almacenamiento y una capacidad más o menos de procesamiento de unas 4 CPU, 32 GB de memoria más o menos, para Postgres me sale 2.400 euros con alta disponibilidad, todo pensado para producción, ¿no? Y para Spanner, una versión estándar, hay que decirlo, 3.200. Es decir, sí, pues más o menos es como un 25%, un 30% más. Entonces, bueno, es un dinero, la verdad. Es un dinero, pero no estamos hablando de locuras, ¿no? No, O sea, no es locura, es decir, no es locura. Entonces, y lo más barato que sí me sorprendió, la verdad, fue AlloyDB, con las cuentas que hice, que puede ser que me haya dejado algo totalmente, pero un AlloyDB también muy similar a Cloud SQL, pues eso, también unos $1.900 al mes me salía. Entonces, bueno, no es el foco ahora mismo AlloyDB, pero de las tres, como que muchas veces Spanner puedes llegar a necesitarlo, pero un gran porcentaje de empresas no llegan a poder necesitar eso. Pues esas dos alternativas son más baratas, pero sí, es lo que dice, en la versión estándar de Spanner la han bajado bastante. Claro, sí, por lo menos para que pueda competir. Evidentemente estamos hablando de cuando necesitas algo grande y productivo. Sí. Si estamos hablando de bases de datos pequeñitas, ni entra en la ecuación. Pero bueno, que se ha acercado bastante, ¿no? Con esto de las versiones. Sí. ¿Os parece si hemos nombrado muchas, pero hacemos un listado, ¿no? De qué sería lo bueno, ¿no? De qué características o qué funcionalidades nos da Cloud Spanner. Sí, la principal yo creo que es, aunque es verdad que existe un límite que puedes ampliar, el número es decir, no tiene límite de escalado y además sin downtime, es decir, no tienes parada de servicio. Entonces, es verdad que estás limitado haciendo 2 por región en Spanner. Es decir, si tuviese la versión estándar y estuviese en la región de Madrid, por ejemplo, podrías tener 100 nodos, pero es fácil ampliar la cuota. Además, hay muchos casos de éxito que si ves en la web de Google, hablamos de miles por instancia. O sea que
Escalabilidad infinita, puede ser global, regional, el SLA hasta 3 nueves. Es decir, es otra... Vale, escalabilidad Y infinita. luego Estaba una de las diciendo cosas que no es tan famosa, por Navi, ejemplo... que queremos... Has tenido un problema de conexión, nada. Continúa, perdona. Nada, el SLA y luego una cosa que no es muy conocida, bueno, no es tan conocida, ¿no? Hay una cosa que tiene Spanner, que es Spanner Data Boost, que esto es posible gracias a esa separación que hace Google entre el procesamiento y el almacenamiento, donde tú tienes tu base de datos, generalmente tu Spanner con tus 5 nodos, imaginemos, y está funcionando bien en tu día a día, pero imaginamos que en un momento puntual, una vez al año, una vez al mes, quieres hacer un proceso masivo de consulta para hacer algún tipo de analítica puntual. Puedes aprovisionar o puedes... Ese proceso que es anual no tiene sentido que aprovisiones unos nodos para 24/7. Simplemente lo que necesito son nodos de manera puntual para hacer procesamiento. Entonces, Spanner te da esa opción de, en un momento puntual, reservar una capacidad de cómputo, la utilizas durante el tiempo que la estás utilizando y es como una especie de clúster efímero que te permite tener Spanner para lanzar consulta en un momento dado. A mí esta funcionalidad me parece brutal porque te puede ahorrar en algunos casos el tener que montarte realmente otra infraestructura solo para hacer esos procesos masivos. O sea, Sí. te da una libertad y un ahorro, ¿no? Increíble, que es lo que hablamos antes, ¿no? De que la separación nos permite incluso hacer analítica sobre el transaccional. Aquí, por ejemplo, que lo hablamos en uno de los episodios en el que me invitaste, ¿no? De Bigtable. Bigtable tenía algo similar, ¿no? Desde el punto de vista que podías perfilar cargas y las cargas que fuesen puntuales las podías llevar a otra zona del clúster, pero esos nodos tenías que aprovisionarlos de manera permanente. Luego los podrías quitar, pero lo tienes que aprovisionar inicialmente tú. Aquí esto te lo ahorras. Es decir, Claro, la otra era más optimizar, ¿no? Para que determinados procesos se ejecuten cuando no necesitan los urgentes, ¿no? Más priorizar la carga para optimizar los nodos. Y aquí estamos hablando de un boost, ¿no? De sí. extra de máquinas para determinados procesos sin afectar a producción. Sí. Entonces es eso. Y claro, yo creo que el principal motivo, aparte de la escalabilidad, uno de los principales motivos para utilizar Spanner es esa transaccionalidad que te proporciona él por defecto. Es decir, ellos lo llaman como consistencia externa, ¿no? Y para quien nos lea, más o menos es algo similar a que permite transacciones a un nivel de aislamiento que es un poco raro, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados al red commitment, al red uncommitment, el repetable read o serializable. Spanner lo hace de una manera un poco rara y es como que agrupa varias de esos niveles de aislamiento en transacciones para garantizar que en una transacción global donde podrías estar escribiendo en diferentes nodos de diferentes partes del mundo, la transacción se cumpla por completo. Entonces, esto es la verdad es que es bastante literatura y es una lectura un poco dura, pero es una de las grandes ventajas que tiene, que no te da casi ninguna otra base de datos. Es decir, las NoSQL te dan muchas cosas, pero no te dan esta transaccionalidad, y las relacionales te dan la transaccionalidad, pero no te dan la escalabilidad que puede proporcionarte a nivel de escritura Spanner. Esto pensándolo fríamente es muy bonito, que se pueda lograr eso técnicamente, es bastante molón. Sí, hay en el paper, ya te digo, hay un paper de Google donde lo explican esto, porque claro, al final la gente cuando anuncias esto a bombo y platillo es como romper un paradigma, ¿no? Entonces, bueno, sacar un paper bastante grande y denso donde lo explica. Y bueno, tiene alguna cosita, pero... Lo llamaron Big Paper. Pero vamos, tenía que utilizar IA generativa para que te resumiese eso, porque... No, pero bueno, está bastante bien. Pues y entre todas estas características, pues bueno, pues ya tiene detección de bloqueos bueno, el deadlock detection en transacciones, es más, directamente lo tiene y es capaz de eliminarlo. Es decir, es verdad que, bueno, luego quien tuviese esa transacción en curso tendrá que arreglársela para solucionarlo, ¿no? Pero por defecto no te bloquea en ningún momento. Entonces eso está bastante bien. Y bueno, como es de esperar, pues tiene conectores de todo tipo, con ODBCs, JDBCs,
SDK es para cualquier lenguaje de programación, o sea que no vas a fallar si la eliges, ¿sabes? Si encaja perfectamente en tu caso de uso y ante la duda no vas a fallar si tú eliges Spanner. Otra cosa es que el dinero puede ser que corra demasiado deprisa. A mí ya no me parece tan caro, ya te digo, me pareció caro en su momento, pero tengo la sensación de que a medida que han ido pasando estos años, porque Spanner ya es veterano en realidad, es como que el precio de Spanner ha ido bajando, ajustándose y el de las demás ha ido subiendo. Entonces, al final, andamos ahí. Yo, así como hace unos años Spanner sabíamos que era muy complicada por el precio, ahora ya no me parece. No, por lo que te da. Yo también me sorprendí, Yo también me sorprendí cuando hice las cuentas cuando me dijisteis si podía venir al podcast. Hice alguna cuenta y me esperaba algo que dijese iba. Y bueno, pues un 25 más o menos con las cuentas rápidas que he podido yo hacer, no es algo locura absoluta. Estoy hablando de memoria, pero me suena que el mínimo de Spanner eran 6.000 euros hace no mucho, Ya. Pues no. El mínimo, o sea, el Spanner pelado, y claro, es complicado meterlo eso y vemos que se ha bajado mucho. Bueno, y ahora yo creo que nosotros tres y muchísima gente está ya comprándose un Spanner para sus proyectos personales porque hemos visto que es buenísimo y que el dinero no es problema. Vamos a decir algo malo, ¿no? Pues sí, bueno, aparte de lo que hemos hablado del tema de dinero, que ya hemos visto que no es tan problemático, ¿no? Y no es tan carísimo. La cosa es que para aprovechar todo el potencial que tiene, realmente sale mucho de lo que tenemos o lo que conocemos como bases de datos SQL relacionales, ¿no? Es decir, hay mucha funcionalidad, por ejemplo, ¿cuál es una de ellas? Una de ellas, el concepto de primary key que, por ejemplo, puedes llegar a tener. Es decir, sigue existiendo ese concepto, evidentemente, en Spanner, pero tienes que diseñarlo de tal manera para que los datos, que pasaba algo parecido en Bigtable, para que los datos sean capaces de repartirse, pues bueno, uniformemente por los diferentes nodos. Entonces tienes que tener ciertas consideraciones en el esquema, ¿no? ¿Cuál es otra? Que es una ventaja, pero también una desventaja desde el punto de vista de si no lo conocen, ¿no? Hay una cosa que en Spanner llama interleaving, que es la asociación, es decir, la típica consulta que nosotros hacemos en dos tablas y hacemos un join. Puedes hacer algo parecido a Spanner, es decir, puedes hacer eso en Spanner perfectamente, pero tiene una ventaja en la que ellos llaman interleaving, que es una tabla padre, puede tener tablas hijas y puedes optimizarlo mucho a nivel de join, de tal manera que esos datos están colocados, aunque sean de tablas diferentes, están colocados juntos, ¿no? Entonces, para join, por ejemplo, funciona perfectísimamente bien y funciona mucho mejor que un join tradicional. Pero el problema es que, bueno, pues no es algo que estés utilizado que sea muy estándar, ¿no? Es decir, ya te tienes que ir aprendiendo todos los trucos que te da Spanner. Puedes hacer casi un lift and shift, salvo por algunas cositas, ¿no? Que hemos hablado, la primary key o algunos puntos o algún tipo de datos concretos. Casi podrías hacer un lift and shift de Postgres. Además, hay conectores que te lo hacen, Google te lo ofrece y hay guías de migración. Pero claro, luego ya para aprovechar todo el potencial que te da Spanner, tienes que darle unas cuantas vueltas. Al final, también una de las cosas malas justo podría ser, para quien lo considere así, el vendor locking. Sí. Que esto hay mucho debate sobre si es algo bueno o es algo malo, porque el locking conceptualmente es algo malo, pero claro, el locking te da cosas a cambio también. Entonces hay que valorar mucho los casos de uso. Fíjate que esta base de datos al final es propietaria de Google. Aquí sí que es Google sí o sí, ¿no? Pasa un poco como Bigtable, que también es una base de datos propietaria de Google. Hace no mucho leía un informe de Gartner sobre análisis del mundo. ¿El datito? ¿El datito de Gartner? ¡Ojo! Sí, aquí está. Aquí está el datito. Leía un informe sobre análisis de bases de datos relacionales en los cloud providers, ¿no? Y hablaban de todos. Y me llamó mucho la atención que te ponían como el escenario por cloud provider, ¿no? Y en el caso de Google decía, Google apuesta generalmente mucho por el open source, ya lo sabemos. Y fíjate que una de las cosas que decía mala de Google era como que no tenía mucho servicio propietario
¿no? Mucha base de datos suya propia, que bueno, que sí las tiene, porque Bigtable Spanner las tiene, pero como que le hacía falta rellenar más portfolio de bases de datos propietarias. Y me llamó la atención que Gartner lo pusiera como algo malo. Claro, sí. Ya, bueno, A ver, lo que decía Navi, cuanto más vas aprovechando la funcionalidad de Spanner, ¿no? De pues las tablas estas que están juntas, pues más te vas alejando de luego de poder volver a un ANSI, a un Postgres normal. Pero claro, pero es que te da ventajas. también te ventajas digo, que si pueden ser necesitas claves. utilizar esas funcionalidades que te da Spanner o esa cosa diferenciador que te da Spanner, es muy difícil que te vayas a ir a otra base de datos porque no hay nada parecido en el mercado. Claro. Es decir, sí que hay una aproximación, por ejemplo, de Postgres distribuida. Es decir, sí que la hay aproximaciones. Pero cuando estás en ese punto, ahora si vamos a comentar algunos casos de uso, algunos donde se pueda utilizar, veremos que las empresas que se ligan con Spanner es muy difícil que ya lo vayan a cambiar. No lo tienen en su radar, salvo que pase cualquier cosa de catástrofe, de que Google deje de existir, por ejemplo. O bueno, sí, o que no valga en algún país que sí te puede pasar. Sí. Yo voy a dar otra mala que va unida con lo de Caro, que es que escala muy bien hacia arriba, pero no escala hacia abajo. O sea, lo que estamos hablando es de un modelo, pero tú si tienes un proyecto y no vas con una base de datos, vas a querer también un entorno de desarrollo y seguramente vas a querer pruebas. Entonces ya vas subiendo. Cosa que con una SQL pues siempre te puedes hacer SQLs pequeñas o tenerla en local. Aquí esto, o sea, aunque realmente el kilo de manzanas sea igual, el no poder tener manzanitas, al final es algo a tener en cuenta. Ya. Sí. Es una de las... Bueno, al final, oye, tienes que ligarte con algo y ya está. Pues, nada que el dinero no pueda solucionar. Total. Si es que la pena aquí es ser pobre. Total. Oye, por hacer la técnica de sándwich, hemos hablado de lo bueno, hemos hablado de lo malo. Vamos para terminar unas cosas buenas. Has mencionado antes alguna de las funcionalidades que tenía adicionales, ¿no? Hablando de los tiers y tal. Hacemos un repaso rápido por estas funcionalidades que además están incluyendo como nuevas funcionalidades, ¿no? Hace poco incluyó la de los grafos, por ejemplo. Sí. Sí, además han metido esa funcionalidad que realmente yo personalmente, y aquí tengo que ser honesto con vosotros, no la he probado, la verdad. Lo que sí estuve viendo un poco por encima qué es lo que ofrecía, y bueno, al final ofrecía un lenguaje de consulta, GKL, ¿vale? Que al final es el estándar dentro del lenguaje de consulta de grafos, ¿vale? Y bueno, pues está bien, ¿no? Desde el punto de vista de hacer ciertas consultas. Es verdad que esta información pues ya tiene que estar un poco preparada de cierta manera, pero bueno, son funcionalidades que si te las da por defecto, a mí me da el miedo, no lo he probado, pero me da el miedo de que una base de datos que ya no solo, ya hace muy bien algunas cosas que la mayoría no hace, también entrar en este mundo y decir, no sé cómo va a funcionar, la verdad. Porque esa funcionalidad de grafos, ¿vale? Esa funcionalidad de vectores también, que ahora la podemos... Claro, con el mundo de los LLMs, ¿no? Toda base de datos que se precie tiene que tener una búsqueda vectorial también, total, porque es que si no, no es nadie. Total. Y luego, pues, oye, otra posibilidad, otra funcionalidad que ha metido, que yo siempre he estado muchísimo de menos en Google y lo sigo diciendo a día de hoy, es un servicio que te dé un servicio de full text. Sí. De búsqueda full text. Más que nada porque otros proveedores sí que lo tienen y me parece fundamental en ciertos casos de uso. Bueno, pues también lo tiene metido de momento. Bueno, al final Cloud SQL, por ejemplo, con Postgre también lo tiene porque Postgre por debajo lo soporta. Pero yo en los casos que yo he visto de Postgre, por ejemplo, que te da esta funcionalidad respecto a otras herramientas, véase Elastic, véase TypeSense o véase, no funcionan tan bien. Por lo que yo he visto, por lo que yo he probado. Desde luego no tan rápido. Claro. Es que es muy difícil abarcarlo todo. Es muy difícil. Entonces, claro. Sí, bueno, sí. Pero probablemente a lo mejor en un caso de uso donde tu casuística concreta sea muy puntual de hacer, pues probablemente te pueda funcionar bien. Entonces está bien. Joder, es que si lo necesitas, o sea, tener una base de datos transaccional y configurar el Solar, ¿no? Bueno, la que sea, yo digo Solar porque es con la que me peleé en su día siempre. Pero
Claro, es otra base de datos que hay que costarla y Sí. tiene trabajo, hay que mantenerla, hay que ver cómo va todo el tema del enviar los datos ahí. Entonces, si te lo da, aunque vaya a un 80% de velocidad, si no es muy caro, cómo simplificas tu ecosistema es importante. Ahí estamos de acuerdo. Ahí es el ratio coste-beneficio que consigues y ya está. Muchas veces nos volvemos locos con utilizar la mejor tecnología, lo más potente, y a veces no se necesita. Total. Bueno, Y quedaba yo una, solo ¿no? quería Que comentaros, es- por sí. último, porque me pareció bastante curioso, ¿no? Es decir, aunque no es algo, pero algunos casos de uso para que la gente le ponga cara a Spanner y que se vea realmente dónde llega o a qué scope está destinado esta base de datos, más o menos, ¿no? Es decir, que la puedo utilizar para tus pruebas, ¿no? Para tu entorno de desarrollo. Pero el caso de uso, además, que en su momento me pilló cuando salió el boom. Pokémon Go, por ejemplo, tiene Spanner. Y hay una charla bastante chula para la gente que nos esté escuchando, si luego quiere Sí, verlo. si te parece, Navi, aquí los tres somos entrenadores, afamados entrenadores, Por pero supuesto. Pokémon Go es la aplicación móvil de Pokémon que salió a nivel mundial y la gracia es que puedes cazar Pokémon por todo el mundo. De hecho, yo cuando viajo fuera siempre me llevo algún Pokémon de souvenir y que fue muy, muy masiva. Sí. Bueno, y que sigue siéndolo, Sí, ¿eh? sí, claro. Para los que viven en Madrid, la semana pasada estuve en el Retiro y debía haber algún tipo de concentración de Pokémons y había un montón de gente con 3 móviles en la mano y baterías a cascoporro, powerbanks a cascoporro en la mochila, dándose vueltas por el Retiro. Pues al final ese es el caso de uso donde se le saca todo el jugo a Spanner. Hablaba en Niantic, que es la empresa que lo comercializa el juego, en su momento sobre 5.000 nodos de Spanner a nivel mundial. Es mucha capacidad de cómputo. Y fijaros, hay un caso y hacían mucho énfasis en una cosa. Ellos son capaces de leer tanto como de escribir. Es decir, tienen un uso mega intensivo de escritura. Muchas bases de datos relacionales típicas sí que es verdad que tienen la capacidad de escalar a nivel de lectura con muchos usuarios concurrentes, porque pones réplicas de lectura y ya está. Pero a nivel de escritura es donde tenías el problema. Y Spanner, uno de los casos de uso principales es cuando tengas una cantidad ingente de escrituras, casi tantas como de lecturas, probablemente sea tu base de datos, ¿no? Entonces es como una regla de oro, ¿no? Si ya contabilizas tus datos por teras, tienes muchísimas escrituras, un throughput bestial, necesitas replicación automática, que sea ACID compliant, probablemente esa sea tu base de datos. Muy bien. Pues si os parece, yo creo que vamos cerrando por hoy, ¿no? Y Nos ha quedado completito, ¿no? El repaso a Spanner. Yo yo creo que sí. Oye, hemos hablado el entero de Bigtable, de Spanner, vamos ahí con la grande base de datos de Google. Y nada, habrá que volver a la IA generativa porque es de lo que se habla. Pero ya empiezan los temblores. ya ves. Así que nada, chicos, pues muchas gracias, Navi, por estar aquí con nosotros contándonos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Tomás, como siempre, por pilotar la nave. Gracias a ti. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Cómo conocía nuestro cloud. Hasta luego. Adiós. Luego.